episodio de infección urinaria alta o pielonefritis, más un episodio al menos o más de una cistitis o una infección urinaria baja. Aquí entra también la uretritis, para que aclaremos también ese término, porque a veces pensamos que solamente la vejiga se inflama o se infecta. Realmente también puedo tener una uretritis y en varones es muy frecuente encontrarla, o tener 3 o más episodios de cistitis o uretritis o una infección urinaria baja en un periodo de tiempo de un año. Si yo tengo un contexto clínico de una infección urinaria recurrente, este paciente probablemente es un paciente que yo debo estudiar un poco más a fondo y va a requerir estudios adicionales como los que les voy a mencionar, pero también una historia clínica más precisa para indagar factores de riesgo como los que mencionaremos más adelante, para ver si controlados estos episodios se siguen presentando. Y finalmente, la infección urinaria típica, que tiene que ver con aquel paciente que tiene un aislamiento diferente a la E. coli, pero aquí quiero hacer una anotación importante, porque recuerden que dependiendo también del grupo etario, yo puedo tener una predisposición a tener una mayor prevalencia de aislamientos, por ejemplo, en el periodo natal, de un Streptococcus agalactiae, que es un germen típico del canal del parto, así como son también las enterobacterias. Y aunque la literatura avala decir que es una adicto atípica con un microorganismo diferente a E. coli, en este grupo etario, por ejemplo, es normal tener una infección urinaria por un Streptococcus agalactiae, siendo un germen del canal del parto en un neonato, por ejemplo. En un adolescente, por ejemplo, tener algún germen relacionado con gérmenes de transmisión sexual, a pesar de no ser una E. coli, pues pudiese serlo si tenemos este factor de riesgo. Entonces, es muy importante también, de manera individualizada, analizar también el tipo de germen, el grupo etario y los factores que pueden estar generando que este paciente tenga. Así como también lo vemos en pacientes con vejigas neurogénicas que tienen vías urinarias instrumentalizadas, y probablemente la colonización puede hacer que tengamos bacterias que no son las más frecuentemente asociadas o aisladas como la E. coli, pero sin duda alguna es el germen más frecuentemente aislado. Lo otro son pacientes que tengan infecciones urinarias y debuten con una septicemia de origen urinario, bacteremias de origen urinario, o que haya un compromiso clínico importante en mi paciente. Eso no es una infección urinaria común y corriente, de que hay que estar muy pendiente, porque probablemente este paciente pudiese tener otra situación asociada. Un paciente que no responda al tratamiento en las 48 horas. Y esto parece simple, pero recientemente en la consulta vimos un paciente que en efecto tenía, después de las 48 horas de tratamiento, persistencia de la fiebre, y cuando revisamos la dosificación que tenía del tratamiento antibiótico empírico que se le había comenzado a este paciente, era una dosificación insuficiente. Entonces tenemos que tener en cuenta que una falta de respuesta al tratamiento a las 48 horas de un tratamiento con una dosificación adecuada para poder realmente catalogar al paciente como una infección urinaria atípica. Tener una masa abdominal o vesical, que nos sugiera, por ejemplo, retención urinaria, globo vesical, o estar en el contexto de una lesión renal aguda. Y aquí hago un llamado de atención importante, no solamente hacer un examen físico minucioso y correcto como el que mencionaremos, sino también a tratar en la medida de lo posible, sobre todo en aquellos pacientes con una infección urinaria febril, considerar la realización de pruebas de función renal o evaluar el gasto urinario como un mecanismo indirecto de determinar o no una lesión renal aguda, porque miren que cobra un papel importante en las definiciones. Si yo tengo claro mis definiciones, voy a poder hacer un enfoque mucho más correcto, y esto probablemente es una de las diapositivas más importantes. Entonces, vámonos al caso clínico. Esto es un caso de la vida real. Y aunque aquí pusimos un paciente con un síntoma de fiebre alta para hacer el contexto de un paciente con una infección urinaria, este paciente también puede estar sin fiebre y es una infección urinaria baja, y también se consideraría una sospecha de infección urinaria. Entonces, miren que María es una niña de 2 años que consultó a urgencias por fiebre alta y síntomas urinarios. Probablemente síntomas que muy frecuentemente nos refieren nuestros pacientes, tanto en las consultas ambulatorias como en los servicios de urgencia. Que refería a la enfermedad actual, 3 días de fiebre, y refería a síntomas urinarios. Decía que le ardía para orinar, cuando iba a orinar hacía de a poquiticos, era una orina como de turbia, de mal aspecto y mal oliente. Pero miren algo importante, esta niña, la mamá refería que acababa de iniciar recientemente, hace un par de semanas, un entrenamiento de un control de esfínteres, y había notado por momentos que la niña
como que trataba de aguantarse las ganas de orinar porque no era todavía consciente de esto. Y es muy importante tener en cuenta la edad de inicio, que los 2 años es una edad en la que normalmente pudiésemos iniciarlo, pero tener en cuenta algunas características importantes como son el desarrollo adecuado del lenguaje, que el paciente pueda por sí solo desabotonarse y bajarse del pantalón de manera correcta hasta los tobillos, sentarse de manera correcta y usar los mecanismos adecuados para hacer una adecuada relajación de los músculos del piso pélvico. Obviamente, una niña con esta sintomatología preocupa a los padres y además ella era la primera vez que se enfermaba en una paciente que aparentemente era sana. Entonces, cuando yo tengo un caso como este, me pregunto, o debemos preguntarnos desde el punto de vista clínico, ¿cómo puedo hacer el diagnóstico de María? Y parece simple, vamos a mirar. ¿Debería hacer algún estudio de imagen en María? ¿Cómo haría el tratamiento de María? ¿Qué profilaxis antimicrobiana pudiese usar en María? ¿Debería María mandarla yo a nefrología? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Vamos a hablarlo a la luz del documento, que es este que ustedes observan acá, que es el documento de recomendaciones basadas en guías de práctica clínica sobre el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la infección urinaria en pacientes pediátricos en el país, que fue un esfuerzo realizado por la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica CONEPE, que reunió a nefrólogos pediatras, urólogos pediatras, radiólogos pediatras e infectólogos pediatras para que justamente ese grupo de expertos pudiese dar unos lineamientos a todos los médicos de atención primaria en el país para hacer un abordaje adecuado y que todos habláramos el mismo idioma en Colombia, y esto aplica incluso para Latinoamérica, por si tenemos aquí hoy colegas de Latinoamérica. Este lo pueden escanear acá en este código QR que ustedes van a descargar acá o encontrarlo directamente en la revista Salud Uninorte que está publicado en enero del año pasado. Entonces, vámonos a algunas de las preguntas que se plantearon los expertos clínicos y que obviamente los pares revisores y todos los demás hicieron pues obviamente sus validaciones para poder dar las recomendaciones que en parte vamos a hacerlo, pero desde el punto de vista práctico. La primera, ¿María tiene hallazgos que sugieran infección urinaria? Claro, María tiene fiebre y tiene síntomas urinarios, y aunque no refería a la presencia de dolor, irritabilidad y lumbalgia, porque probablemente no va a ser la edad que más frecuentemente lo refiera, sí pueden ser algunos de los otros síntomas que uno pudiese pensar para sospechar una infección urinaria. Estos obviamente son hallazgos clínicos. Entonces, en esta pregunta de si María tiene o no una sospecha de infección urinaria, sí hay una sospecha de infección urinaria porque al menos reúne algunos de estos criterios clínicos que ustedes observan acá. Sin embargo, hay otros, más adelante los vamos a ver. Entonces, ¿cómo puedo hacer el diagnóstico de María? Y me traigo esta diapositiva muy bonita que me prestó una colega que hace el énfasis sobre todo de la historia clínica y el examen físico. En esa historia clínica para mí es importante varias cosas. La primera, indagar sobre los hábitos miccionales de mi paciente. Es decir, con qué frecuencia va al baño, si el paciente, por ejemplo, está haciendo entrenamiento y control de esfínteres en el sanitario, en la vasenilla o en cuál dispositivo lo hace, si lo hace con escalerilla o no, si tiene una adecuada elevación de las rodillas sobre la región pélvica para poder obviamente favorecer la relajación de los músculos del piso pélvico, si mi paciente tiene estreñimiento o constipación, si mi paciente es el responsable del aseo y de la limpieza de sus genitales. Eso es fundamental indagarlo en todo paciente con infección urinaria porque se convierten en factores de riesgo claves para la recurrencia de las mismas. La segunda tiene que ver con los antecedentes relacionados con la presencia, por ejemplo, de malformaciones detectadas prenatalmente como las dilataciones del tracto urinario, familiares con reflujo vesicoureteral o enfermedad renal crónica y si ha tenido o no casos de infección urinaria, que no es el caso obviamente de María. Importante evaluar en todo paciente al examen físico los genitales, el abdomen, descartar la presencia de masas, descartar la presencia de fimosis en los varones, de sinequias de labios menores en las mujeres, evaluar adecuadamente la región genital para evaluar que no haya ninguna alteración a nivel de la uretra, por ejemplo, epispadias, hipospadias, alteraciones o estenosis parciales de la uretra en los hombres que pueden pasar muy frecuentemente, y también revisar la zona lumbosacra para la detección de algunos estigmas de disrafismos ocultos. Esto debe ser parte del examen físico y yo tengo que desnudar a mi paciente y revisarlo.
Obviamente con la previa autorización de los padres, en presencia de los padres, explicándole al menor la importancia de esto y la razón de por qué se hace, dándole obviamente todas las recomendaciones de seguridad por las razones que ustedes ya saben que tenemos por ahí, obviamente, personas que se pueden aprovechar algunas veces de situaciones con los menores de edad, dándoles siempre la importancia de que los genitales son sagrados, etcétera. Es muy importante en un examen físico, además de eso, evaluar la presión arterial, por lo que ya mencionamos anteriormente, el riesgo de hipertensión arterial, sobre todo en pacientes con un contexto crónico o enfermedades crónicas que posiblemente no hayan sido detectadas de manera prenatal, que sería como lo ideal. Y estas son recomendaciones fuertes a favor a la hora de hacer un examen físico y una historia clínica detallada que nos permita hacer el diagnóstico de infección urinaria en los pacientes. Esto está en las recomendaciones del documento. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de María? Pues claramente tomando una muestra de orina, pero entonces ustedes dirán, bueno, y María entonces con 2 años está apenas en el entrenamiento y control de esfínteres, todavía no hace un buen control de esfínteres, pues yo tengo varias opciones para hacer la recolección de la muestra de orina. Pero si mi paciente claramente no controla esfínteres, es decir, ese paciente todavía no me puede avisar de manera consciente que va a ir al baño, yo no puedo tomar una muestra de orina por chorro miccional, porque probablemente voy a tener un riesgo importante de contaminación y además de eso, pues la muestra obviamente no va a ser adecuada para hacer un cultivo. Sin embargo, existen varias estrategias como la orina al acecho, que a veces pudiese favorecernos esto, pero en un niño no continente la orina se tiene que tomar por sonda vesical. Y aquí ustedes están viendo los porcentajes tanto de contaminación y los porcentajes significativos de los cultivos de orina que nos permiten hacer esa aproximación diagnóstica. Y un mensaje importante porque es una situación que todavía venimos presentando diariamente en las consultas y en las evaluaciones, sobre todo de manera ambulatoria. Los estudios de orina por sonda no me sirven para el diagnóstico de infección urinaria en el contexto de evaluaciones de gran o urocultivo. Si usted lo hace por bolsa recolectora para evitar una sonda en el momento de un paciente en el que usted tiene la duda de infección urinaria, para poder tomar el urocultivo, usted tiene que tomarlo por sonda si el paciente no controla el esfínteres. Y es muy importante que le expliquemos a los papás las razones de por qué debe que tomarse por sonda, porque las bolsas recolectoras de porcentaje puede llegar incluso hasta un 60%. Entonces, para cultivos o gran no es un estudio adecuado. Entonces, es muy importante tenerlo muy en cuenta. Y miren que la función suprapúbica, a pesar de que está recomendada, el porcentaje es mucho menor de contaminación, no se hace en la práctica diaria. En mi experiencia de nefrólogo pediatra, que ya vamos para casi 10 años, más los 3 de pediatra, etcétera, pues he visto solamente realizar 2 funciones suprapúbicas en toda mi vida a pacientes con malformaciones importantes o mayores de la vía urinaria, como por ejemplo cloacas, que son una malformación obviamente genitourinaria donde la parte de la materia fecal y la orina sale por un mismo conducto, y otros pacientes con estenosis de uretra. El resto de los casos nunca he visto la realización nuevamente de esto porque requiere un entrenamiento ecográfico, principalmente sedación o anestesia en los pacientes y obviamente tener algunas características importantes como no haber sido un paciente con una cirugía abdominal tipo laparotomía, vejiga llena, etc. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta y si hay disponibilidad de recursos, maravilloso poderlo hacer. Y entonces acá, el diagnóstico es clínico y requiere el uroanálisis, el gran y el urocultivo. Vámonos entonces al uroanálisis, y este es el uroanálisis de María. Ustedes se dan cuenta que habíamos hablado inicialmente que había unos hallazgos clínicos que nos harían sugestivo de infección urinaria, que la fiebre, que los síntomas urinarios, que el dolor abdominal, que la irritabilidad. Bueno, estos son los hallazgos de laboratorio que nos sugieren una infección urinaria. La presencia de una estereasa leucocitaria positiva, nitritos en la parte del citoquímico, la parte fisicoquímica del uroanálisis y la presencia en el sedimento de leucocituria y bacteriuria. Y aquí les digo un primer mensaje importante y tiene que ver específicamente con las nuevas técnicas de conteos de leucocitos, sobre todo en los pacientes que les hacen exámenes de orina por sura, porque en la gran mayoría de los casos lo estamos viendo que son por, se me va a olvidar la palabra, son por métodos, se me olvida la palabra, Dios mío, pero es una nueva estrategia que no es por orina centrifugada o no centrifugada, sino por, se me olvida la palabra, pero el corte es por encima de 23 para los leucocitos. En este caso, miren, por ejemplo, que en esta muestra, que es una orina no sedimentada, un sedimento, perdón, no centrifugado, discúlpenme, el conteo por encima de 5 leucocitos por campo, 5 hematíes por campo, si fuera hematuria, pues es sugestivo de una leucocituria, una piuria asociada obviamente a la bacteriuria.
este paciente tiene hallazgos también en el uroanálisis que nos hace pensar en la posibilidad de una infección urinaria y apoya esto. Era automatizado, el uroanálisis automatizado. Ya hoy en día casi todos los uroanálisis están siendo automatizados y vemos que los cortes tanto en hematíes como en leucocitos están por encima de 23 y el de bacterias cercana a los 34 36, dependiendo obviamente como de los cortes que tenga cada uno. Aquí además tenemos un gran alterado, un uroanálisis claramente alterado, a la luz de síntomas, porque María tenía síntomas. Si María no tuviera ningún síntoma y se lo hicieron porque le vieron la orina rara, pero no tenía ningún síntoma, esto a la luz no sería una infección urinaria y tendríamos que indagar más porque posiblemente pudiésemos estar ante una bacteriuria, pero dependeríamos obviamente de la condición clínica de María. Entonces, ojo, síntomas con uroanálisis urocultivo y gram positivo, infección urinaria. Pero si el urocultivo es positivo en un paciente sin síntomas, es una colonización o una bacteriuria sintomática, por lo tanto no tendría por qué yo pensar en una infección urinaria y mi diagnóstico completamente cambia. Ojo con esto, que es otra de las recomendaciones fuertes a favor. Vámonos entonces con María. María la tengo, está en este momento en mi servicio, puede ser en un servicio de urgencia, la tengo incluso en consulta porque la puedo tener, pero ¿cuál de estos criterios cumpliría María para yo poder considerar si la debo hospitalizar o no? Pues tiene una fiebre alta, pero no tiene la edad menor de 6 meses, no es menor de 3 meses, no ha tenido tratamiento antibiótico anteriormente, ni tampoco tiene más de 48 horas de tratamiento con fiebre, no tiene aparentemente el examen físico un aspecto tóxico, ni tolerancia a la vía oral, ni se ve deshidratada. En este momento no tenemos reactantes de fase aguda, dependiendo obviamente de la condición clínica, tampoco es una indicación realizarlos de manera rutinaria en los pacientes ni para diferenciar itus altas o bajas. Entonces, digamos, a pesar de que puede que esté dentro de estos criterios, no se considera realizarlos de manera rutinaria. La función renal, pues si está orinando bien, le pudiésemos inferir de una manera importante. Aparentemente es una madre preocupada y comprometida y no vemos como ningún riesgo en el seguimiento de esta paciente. Por lo tanto, María hasta ahí no tendría ningún criterio de hospitalización. En cualquiera de estas situaciones, cualquiera de esos otros pacientes que pudiesen tener ustedes en la práctica diaria con cualquiera de estas condiciones clínicas, pudiese tener un criterio de hospitalización y probablemente esto no ha cambiado mucho en comparación a lo que hemos visto actualmente en la literatura. María entonces ya tiene el diagnóstico de infección urinaria y probablemente me adelanto un poco al tratamiento antes, que debería hablar de eso antes de la parte de imágenes, pero quiero hablar de este tema porque a veces cuando tenemos un paciente con una infección urinaria nos desesperamos con la necesidad de hacer los estudios en ese momento, en la hospitalización, hay que hacerlo ya y si no hay que remitirlo, y quisiera obviamente hacer unas precisiones de lo que consideramos en este documento tan importante que tenemos en este momento en el país. Y son los 3 estudios principales de los que vamos a hablar: la ecografía renal, la gamografía renal con DMSA y la uretrocistografía miccional. Cada uno con unas características especiales y unos usos muy particulares, siendo el más disponible la ecografía renal por el bajo costo, la facilidad de hacer una evaluación anatómica importante y sobre todo porque es un estudio que está muy disponible ampliamente en nuestro medio. Sin embargo, depende mucho de la experiencia de la persona que la haga. Para mí, ideal que las hagan los radiólogos pediatras o radiólogos con un entrenamiento adecuado en el estudio de la ecografía renal en niños, por todas las características que ustedes saben que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluarlo. Perdón, el hecho del tamaño renal, la dilatación renal de la pelvis, cálices centrales periféricos, corteza parénquima, ecogenicidad, dilatación ureteral, vejiga, grosor de sus paredes, si vemos trabéculas, divertículos. Esos son aspectos claves que deben hacer parte de la lista de chequeo de la ecografía que hablamos en los pacientes. La gamografía con DMSA única y exclusivamente, si bien me ayuda para el diagnóstico de pielonefritis, buscamos acá diagnóstico de cicatrices renales y tiene unas indicaciones precisas. Y la uretrocisto para evaluar de manera anatómica más precisa la presencia de reflujo vesicoureteral, pero irradia, importante, alrededor, dependiendo obviamente de la técnica y de si hacemos 1 o 2 ciclos de llenado, pero en promedio entre 15 a 20 radiografías de tórax en ese mismo momento, paso de sonda vesical y obviamente pues es un estudio que también tenemos que tenerle en cuenta a la hora de evaluar. ¿Cuáles son las recomendaciones que se plantean en el documento? Idealmente, a todos los pacientes con un primer episodio de infección urinaria, sobre todo si esta es febril, hacerlo, pero la disponibilidad dependerá de si lo tengo. Ejemplo, estoy en un hospital de primer nivel con una paciente como María con criterios de hospitalización. ¿Debo remitir a María para que le hagan una ecografía renal
si mi paciente le empecé el tratamiento, está respondiendo, está tranquila. No, yo se la puedo hacer diferida sin problema. Pero si María está con una condición que me hace pensar, por ejemplo, en una hito atípica, a las 48 horas de tratamiento no mejoro, probablemente va a requerir un estudio de estos mucho antes para descartar sobre todo la presencia de colecciones, abscesos o nefronía. Estas son algunas de las indicaciones importantes a tener en cuenta en cuanto a la necesidad de hacer el estudio muy rápido o si se puede hacer de manera diferida. También es importante considerarlo de hacer una recomendación en pacientes con antecedentes de malformaciones del tracto urinario o características atípicas o una infección urinaria recurrente, que hasta ahí no es el caso de María. Eso relacionado con la ecografía. En la DMSA, nosotros normalmente recomendamos en el documento realizarla en los casos de pacientes con infecciones recurrentes, atípicas, principalmente pacientes que no tengan, que tengan una alteración en la ecografía o en la cisto. Por ejemplo, en la ecografía se ve una asimetría renal o se ve en la cistoletografía un reflujo vesicolateral. Estas son algunas indicaciones para hacerla, pero recuerden que nunca se va a realizar en el episodio agudo, sino al menos 6 meses después del episodio agudo de infección urinaria. Y no es que vamos a estar haciendo tomografías renales con DMSA a todo el mundo después de cada infección urinaria, sino obviamente basado en el juicio clínico, y es muy importante también tenerlo en cuenta porque también es un estudio que irradia. Entonces es muy importante hitos atípicas, recurrentes, asimetrías o alteraciones renales en la ecografía o cistos, uretrografías con alteraciones, principalmente reflujo vesicolateral, a los 6 meses. Y la cisto, que como ustedes saben, no la hacemos de rutina después de la primera infección urinaria, solamente la vamos a hacer en una infección urinaria febril con criterios de una ITU atípica, con antecedentes en la ecografía que nos sugiera una neuropatía obstructiva, por una dilatación del tracto urinario de cualquier grado, engrosamiento o alteraciones a nivel de la pared vesical, porque vemos trabéculas, divertículos o vejiga de lucha o aspecto, o un paciente que tenga una infección urinaria recurrente, donde los factores de riesgo como el estreñimiento, los hábitos misionales probablemente sean descartados. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de evaluar el estudio por todo lo que ya hemos dicho anteriormente, y siempre la primera cistoletografía que tenemos que hacer es radiológica, que es la que requiere el uso del fluoroscopio. Hay otra que la usemos también por medicina nuclear, que es la cistografía isotópica inicial, pero esta nos va a dar simplemente una información del reflujo, pero no nos va a dar el detalle anatómico de la vejiga, sus paredes, divertículos, trabéculas, y nos va a caracterizar de una manera más precisa el reflujo. Por eso la primera cisto se debería hacer siempre radiológica, que es la que más comúnmente tenemos disponible en nuestro medio hoy en día. Muy bien, después de haber pasado esta parte de las imágenes, dándole obviamente apuntes a lo más frecuente y las preguntas que más tenemos en la práctica diaria, vamos a hablar del tratamiento. Esa fue otra de las preguntas planteadas en el documento. Entonces, por ejemplo, ¿cuál tratamiento empírico se le podría dar a María? ¿Un tratamiento oral? ¿Un tratamiento venoso? Los criterios ustedes los encuentran allí, y en la medida de lo posible, siempre que sea posible, vamos a darle al paciente un tratamiento de la medida de lo posible oral. Pero si cumple cualquiera de los otros criterios que ustedes observan acá, tener en cuenta el tratamiento venoso como una opción, como una recomendación fuerte a favor. Muchos preguntan, ¿qué tratamiento doy? ¿Cuál antibiótico le voy a dar a María? Y aquí están las opciones orales. Si María, que clasifica claramente por todas las características que tiene para un tratamiento oral, observen muy bien las dosis, los intervalos, las opciones de primera línea y las opciones de segunda línea. Sobre todo porque sé que si bien la cefalexina es una de los antibióticos que más comúnmente utilizamos, normalmente la recomendación anterior, o por lo menos lo que se tenía anteriormente, dosificaciones, eran dosis muy bajas que probablemente estaban haciendo que los pacientes o no respondieran adecuadamente al tratamiento o hicieran resistencia bacteriana, porque obviamente la dosis no era la adecuada. Miren que la dosis va de 75 a 100 miligramos por kilo día cada 6 horas. Muy importante tenerlo en cuenta porque probablemente es uno de los antibióticos que más usamos de manera rutinaria en nuestro medio. Los intervalos son claves, y teniendo en cuenta las segundas opciones en casos de fallas o no respuestas adecuadas o disponibilidades al manejo con la primera línea de tratamiento, como ustedes las observan acá, salvo que la nitrofurantoína la tenemos en presentación en Colombia en cápsulas o tabletas, y las preparaciones magistrales pues obviamente se van a demorar un par de días, y de aquí a allá pues ya la infección ha mejorado o se ha quitado. Esta es una recomendación fuerte a favor, y fue un trabajo muy
muy bonito del grupo de infectólogos que participó desde el documento, obviamente en consenso con todo el equipo multidisciplinario que participó, donde estaban nefrólogos, urólogos adicionalmente. En cuanto a las opciones venosas, digamos, María, clasificada perfectamente para poder seguir con una cefalexina a dosis de 75 a 100 miligramos por kilo día. Pero suponiendo que, por ejemplo, ella no tolerara la vía oral, vomitara o no tuviera un buen soporte social, probablemente la opción aquí sería ponerle un antibiótico venoso, donde tenemos principalmente la cefazolina y la cefuroxima como primera línea de elección, ceftriaxona, amicacina y gentamicina como segunda línea de elección, a tener en cuenta, porque obviamente en la práctica diaria veo que usamos muy frecuentemente la ceftriaxona, inductor de beta-lactamasas, y obviamente tenemos que tener una condición especial para hacerlo, sobre todo un paciente con una condición de septicemia. Ojo que este es un paciente con una infección urinaria, aquí no estamos hablando de accesos a colecciones, donde probablemente el espectro antibiótico tendría que ser un poco más amplio, como por ejemplo utilizar una piperacillina tazobactam. Este antibiótico en estos pacientes, preferiblemente, es lo que es importante conocer la epidemiología local, porque sé que obviamente de pronto pueden haber conectados acá personas que no están en el área metropolitana o aquí en Antioquia, pueden estar en el Cesar, en la costa, en Barranquilla, en Bogotá, etcétera. Cada hospital debería conocer cuál es la resistencia bacteriana en su medio, en su hospital, en su institución. Los invito a hacerlo. Es súper fácil, simplemente van al laboratorio de microbiología de su institución, piden los últimos urocultivos y que les muestren, por ejemplo, el patrón de resistencia de los principales aislamientos, y eso les puede ayudar a ustedes a tomar las mejores decisiones. Como ustedes se pueden dar cuenta, estas son algunas recomendaciones de primera y segunda línea, basada en la literatura científica actual, pero lo importante es que cada uno conozca los gérmenes que tiene en su ciudad, en su institución, para poder direccionar la terapia de una manera más precisa. Miren que a veces también tenemos pacientes con ITUS bajas que podemos también necesitar de tratamientos venosos cuando hay una intolerancia o una condición clínica que así lo amerite, para tenerlo muy presente a la hora de evaluarlos. Entonces ahí están muy dateados. Muchas veces nos preguntan, bueno, y entonces Richard, ¿cuánto le vamos a dar? Le vamos a dar 10 días, 14 días, 21 días, 3 a 5 días. Miren que, por ejemplo, si la infección urinaria es baja y clínicamente la identificamos por los síntomas urinarios bajos, ausencia de fiebre y otra condición clínica que así lo sugiera, vamos a dar un tratamiento que puede ser de 3 a 5 días a la dosis que mencionamos, y si es alta, sin ninguna mención de complicación. Me refiero no absceso, no nefronía, no absceso renal, o etcétera, pudiese ser un tratamiento que va de 7 a 10 días. Ejemplo, nosotros en la práctica diaria en el hospital, pacientes con una condición clínica de gravedad, por ejemplo, malformaciones, un paciente que llegó con una condición de septicemia, SIRS o algo, probablemente nos vamos hasta los 10 días dependiendo del aislamiento. Este tratamiento puede ser oral o venoso, primero venoso, luego oral, para hacer un switch con una buena dosificación basado en los tratamientos y las dosis que ustedes observaron allí. Y miren que también es una recomendación fuerte a favor en caso de que el espectro antimicrobiano de nuestro paciente así nos lo sugiera. Entonces, esto también lo preguntan mucho, y es otra de las preguntas que estaba acá. ¿Debo seguir después de una infección urinaria a todos los pacientes con una infección urinaria, y el nefrólogo los tiene que ver a todos por si acaso, por si las moscas? Pues realmente no. Obviamente siempre en un paciente después de una infección urinaria deberíamos educar al paciente sobre la prevención de los factores de riesgo, identificarlos, educar a la familia y tenerlo en cuenta para evitar más nuevos episodios. Pero solamente aquellos pacientes con cualquiera de estas condiciones van a requerir un seguimiento, que en general pues pueden ser seguimientos por nefrología pediátrica o urología pediátrica, por las condiciones que ya conocemos: alteraciones nefrológicas, malformaciones del tracto urinario, una cicatriz renal o un daño renal permanente por asimetría, hipoplasia, displasia, una función renal alterada, un paciente que tenga una lesión renal crónica o una enfermedad renal aguda, una hipertensión arterial o proteinuria en ese paciente durante ese episodio de infección urinaria. Gracias a Dios no lo vemos tan frecuentemente, pero una que otra de pronto por ahí pasa. Adolescentes embarazadas con cicatrices renales, infecciones urinarias recurrentes o antecedentes familiares de enfermedad renal son algunas de las razones para hacer seguimientos de los pacientes con infección urinaria, idealmente siempre entre el pediatra, el nefrólogo y el urólogo, dependiendo de la disponibilidad que haya. Estos estudios, este seguimiento lo hacemos básicamente con medición de la presión arterial, control de los hábitos miccionales y de eliminación y manejo del estreñimiento
el aseo adecuado de los genitales y las posturas adecuadas para ir al baño, el control de la función renal con la creatinina sérica y el sobre todo en aquellos pacientes con un compromiso renal crónico, el uroanálisis, la proteinuria y la microalbuminuria en pacientes con un compromiso renal crónico, proteinuria o hipertensión arterial, y no hacemos de rutina ni urocultivos de control ni mapas, a menos que el paciente tenga, en el caso del mapa, antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad renal crónica o algún factor de riesgo adicional. Este seguimiento puede ser anual o semestral, especialmente en aquellos pacientes con cualquiera de las características que ya mencionamos y que se debe individualizar, y aquí están las recomendaciones tanto fuerte a favor como débil a favor para los periodos de seguimiento en cada caso. La remisión a nefrología y o urología son básicamente las mismas condiciones que ustedes vieron anteriormente, que mencionamos, que justifican que un paciente sea seguido después de un episodio de infección urinaria. Entonces, aquí simplemente voy a mencionar otras de las que no estaban allá, como son el retraso del crecimiento, la ansiedad parental, porque probablemente son situaciones que sí estamos viendo en el día a día y que tenemos que tener en cuenta, sobre todo porque son recomendaciones fuertes a favor. Muy importante tener en cuenta esto porque probablemente la gran mayoría de los pacientes con infección urinarias pudiesen ser manejados por pediatría y controlados en atención primaria de salud si no tuvieran ninguna de las condiciones que ustedes están viendo acá, y obviamente la historia clínica, un examen físico minucioso y adecuado es lo que nos va a ayudar obviamente a prevenir esto. Con María, por ejemplo, digamos, en ella era importante verificar lo del estreñimiento, la constipación y también cómo estaba haciendo el aseo de genitales, pero también cómo estaba haciendo la micción, porque María en ese entrenamiento de esfínter lo estaba haciendo en el sanitario, sin la escalerilla ni el reductor adecuado para poder sentarse cómodo y mantener unas piernas con apoyo, que explicaba, por ejemplo, por qué pudiera haberse hecho un episodio de retenciones urinarias repetitivas que favorecieron el crecimiento bacteriano. Pero la fimosis, las alteraciones miccionales, el mal aseo de los genitales, el estreñimiento, la constipación y las malas posturas para ir al baño se convierten en factores de riesgo importantes que tenemos que indagar en los pacientes en el momento del primer episodio de infección urinaria y en todo paciente con episodios repetitivos de infección urinaria, justamente para prevenirlo. Es muy importante tenerlo también en cuenta a la hora de la evaluación. También nos preguntamos, y es una pregunta también del día a día, si hay que hacer profilaxis antibiótica de rutina a todos los pacientes. Nunca después del primer episodio de infección urinaria, más aún si fue una infección urinaria típica, común y corriente, que respondió adecuadamente al tratamiento y que si pude hacer la ecografía en ese momento o tenía un antecedente de una ecografías prenatales normales, me quedo muy tranquilo. Pero en aquel paciente con una alteración ecográfica que requiere estudios adicionales, como por ejemplo cistoletografía, etcétera, esta profilaxis debe realizarse hasta que se completen los estudios. En las infecciones urinarias recurrentes, si tienen, por ejemplo, disfunciones miccionales, estreñimiento, constipación, debería hacerse profilaxis hasta que se controlen estos factores de riesgo, porque si no las infecciones se van a seguir presentando y cada vez que hay una infección, el riesgo de las cicatrices aumenta. Si hay infecciones urinarias recurrentes asociadas al reflujo de grado 1, 2 y 3 y los reflujos 4 y 5 asociados a infecciones urinarias hasta su corrección, van a ser algunas de las recomendaciones para la profilaxis antimicrobiana, unas recomendaciones fuertes a favor. También en aquellos pacientes que tengan algunos de esos factores de riesgo, idealmente la profilaxis no deberíamos ampliarla a más de 3 meses, porque esto obviamente aumenta el riesgo de resistencia. Y aquí es muy importante tenerlo en cuenta y revisar esta indicación para evitar obviamente este factor de riesgo para el aumento de gérmenes resistentes. Siempre hablarlo con los padres y en casos de infecciones urinarias asociadas a gérmenes multiresistentes o tiempos de profilaxis mayores a 6 meses por indicación clínica, como las que mencionamos anteriormente, probablemente requiramos el apoyo de infectología, que también jugó un papel fundamental en las recomendaciones que ustedes están observando hoy en día. Estos son los esquemas de antibióticos que se recomiendan para las profilaxis. Se ve como un poquito pequeño, pero creo que es porque están directamente en el drive. Trimethoprim sulfa, 2 miligramos kilo día, una vez al día, preferiblemente en la noche. La nitrofurantoína, 2 miligramos kilo día, puede ser de 1 a 2 miligramos kilo día. Recuerde que viene en tabletas y toca diluirla o hacer la preparación magistral. Y la cefalexina, 25 a 30 miligramos por kilo día, pero alguien me puede decir que leyó recientemente el metaanálisis que hicieron sobre la profilaxis antimicrobiana y es probablemente algo de los ajustes que tengamos que hacer en la próxima revisión que hagamos de este documento para poderlo hacer,
porque no están recomendando el uso de cefalexina rutinariamente como profilaxis, más sí de algunos otros antibióticos como la amoxicilina. Sin embargo, en el momento que teníamos los documentos que eran evidencias hasta el 2021, estas eran las recomendaciones que teníamos hasta la fecha. Idealmente, la profilaxis ideal para todos sería la nitrofurantoína, pero el problema tenemos en la disponibilidad de la suspensión y que no se puede usar en menores de 3 meses. Tener en cuenta que cuando se administra nitrofurantoína debe administrarse con el estómago lleno. Los invito nuevamente a que revisen en detalle este documento de recomendaciones basadas en guías de práctica clínica sobre el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de infección urinaria en pacientes pediátricos en el país, porque realmente fue un esfuerzo de los nefrólogos, urólogos, infectólogos y radiólogos pediatras que buscábamos la mejor evidencia para que todos en el país habláramos el mismo idioma, tuviéramos un control del uso y de sobreuso de los antibióticos en pediatría para disminuir el riesgo de resistencia bacteriana, evitáramos el uso masivo de imágenes que probablemente expongan a nuestros pacientes a radiaciones y a salirse de los lineamientos de la LARA y estudios invasivos que requieren el paso de sonda y complicaciones asociadas, pero también para que todos tengamos una hoja de ruta clara sobre qué hacer con cada uno de nuestros pacientes en nuestras instituciones de salud, sobre todo porque es un documento que aplica a cualquier nivel de atención. Con esto creo que termino. Estos son mis datos. Yo quedo atento igual a cualquier pregunta que pueda surgir en este momento. No sé si en el chat las quisieran colocar o alguien de pronto va a ayudarme a que moderemos algunas preguntas si las hubiese eventualmente. Y de nuevo, gracias al grupo de Pediaciencias por la invitación a esta charla el día de hoy. Muchas gracias. Profe, no sé si alcanza a leer el chat. En el chat hay 2 preguntas. Ah, sí, aquí hay una. Preguntan, ¿cuándo estaría indicado hemocultivos en ITU alta febril con reactantes de fase aguda alterados? Esa es una muy buena pregunta. Y la indicación de cultivos sería en un paciente en una condición de septicemia o una condición, por ejemplo, de SIR, síntomas de respuesta inflamatoria sistémica. En ese caso, probablemente ese paciente tiene criterios para hacer hemocultivos, no hacerlos de rutina. Y también, obviamente, en el contexto de pacientes con alto riesgo de bacteremia, sobre todo los pacienticos en el periodo neonatal principalmente, a tenerlo muy en cuenta a la hora de definir esa posibilidad. Otra pregunta que me hacen es, ¿está indicado de rutina en todos los pacientes con ITU alta realizar función renal? ¿Qué puntos de corte podría recomendar para considerar el cambio de antibiótico por lesión renal? Muy buena pregunta. Todo depende del contexto clínico. Si yo estoy en un ambiente hospitalario en el que mi paciente llegó a urgencias, lo estoy evaluando, documento eso, probablemente en un paciente con factores de riesgo, como por ejemplo antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, malformaciones renales, o que esté en una condición clínica también de septicemia, SIRS, urosepsis, o que tenga deshidratación evidente o algo, es un paciente candidato a considerar las pruebas de función renal en él, ¿cierto? En el resto de los pacientes, si conservan un gasto urinario adecuado y no tienen ninguno de estos factores de riesgo, probablemente solamente con la vigilancia del gasto urinario sería más que suficiente para tenerlo muy en cuenta a la hora de la evaluación. No veo más preguntas por aquí, Sam. Ok. Perfecto, muchas gracias. Sí, la idea es llevarlo como a lo práctico para que ustedes en el día a día lo puedan aplicar. No, a ustedes muchas gracias por estar acá hoy y nuevamente gracias al grupo de Pediaciencias y a Samantha por invitarme a darles esta charla y bueno, seguramente tendremos otros espacios para compartir más adelante.
Profe, primero, muchísimas gracias por la charla y segundo, quería preguntarle si de pronto usted tiene algún inconveniente, si podemos subir la grabación de la charla al canal de YouTube de Pediaciencia. Para nada, lo pueden subir al canal de YouTube sin problemas, para nada, súper bien y qué bueno que esta pueda llegar a más personas, para que podamos sensibilizar mucho más, con el mayor gusto. Gracias. Bueno, muchachos, me encanta haber estado aquí con ustedes. Que tengan una muy buena tarde y nuevamente gracias a todos por la invitación. Hasta pronto. A usted, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, Laura. Hasta luego.